Los niños son nuestro presente y los jóvenes del futuro. Educar sus emociones no es un lujo, es una responsabilidad. Las heridas que no se comprenden en la infancia suelen convertirse en las luchas silenciosas de la adultez. En La Voz de Luz hablaremos de las emociones infantiles, un tema que nos invita a reflexionar y que puede transformar la manera en que acompañamos a nuestros niños. Bienvenidos a La Voz de Luz, el espacio donde crecemos y aprendemos juntos. Hoy no vamos a hablar solamente de emociones, hoy vamos a tocar un tema que nos compete a todos como comunidad, como sociedad, como padres. Vamos a hablar de las emociones de los niños. Y para esto tengo 3 invitadas de honor. Tengo 2 psicólogas y la fundadora de Principito, que nos van a ayudar a entender cómo podemos identificar en nuestros hijos cuando están expresando emociones aún sin utilizar sus palabras. Y vamos a empezar presentando a Erika. Erika, psicóloga clínica, especialista en análisis aplicado de comportamiento, más de 20 años acompañando familias y entornos educativos, experta en autismo y creadora del método TOPIC. Bienvenida, Erika. Gracias, Luz. Buenos días, mi nombre es Erika Tomás Torres. Soy psicóloga especialista en psicología clínica con aproximadamente 23 años de experiencia y ejercicio profesional. En los últimos 10 años me he dedicado a desarrollar lo que hoy día se llama método TOMIC, un método dirigido a fortalecer el desarrollo del lenguaje y el proceso de aprendizaje de niños en condiciones como autismo, síndrome de Down, dislexia. Actualmente me desempeño como psicóloga clínica online apoyando procesos y acompañando mujeres que han vivido experiencias traumáticas para lograr la resignificación de las mismas. Estoy muy agradecida de participar en este espacio y esperamos verlos pronto. Maciel Espinola, psicóloga, coach de bienestar emocional, especialista en regulación emocional y desarrollo de la conciencia. Bienvenida, Maciel. Gracias, Luz. Hola, soy Maciel Espinola, especialista en bienestar emocional femenino. Soy psicólogo y coach certificado. Actualmente trabajo con mujeres entrenándolas para que puedan regular su sistema nervioso y liderar sus emociones. La felicidad no te llega, la felicidad se entrena. Ese es mi lema, porque todos podemos ser felices cuando entendemos nuestro mundo emocional y lo podemos regular. Soralí Arteaga Jurado, arquitecta, inversionista y fundadora de la Fundación Principito. Desde hace años trabaja acompañando familias vulnerables, comunidades migrantes y proyectos sociales, tanto en Venezuela como en los Estados Unidos. Bienvenida, Soralí. Gracias, Luz. Mi nombre es Soralí Arteaga Jurado, arquitecta y comunicadora social en mi país, Venezuela. Emigré en 2017 y se mantuvo mi continuidad como realtor en Georgia y Florida y productora audiovisual con Boa Production, ganadora de 3 Emmy Awards, 2 Telly Awards, entre otros. Y siempre he mantenido mi servicio ante la comunidad, fundadora de Principito Foundation, que tiene más de 20 años, emigró conmigo y esta maleta de sueños, que hemos mantenido el trabajo con las familias, con las comunidades migrantes, tratando de aportar lo mejor en comunidad y grupos de apoyo. Siempre he creído en la frase de Principito Foundation, basada en el libro El Principito, es lo esencial es invisible a los ojos, y esa frase lo dice todo. Y para ustedes, gracias primero por estar aquí en este episodio, que es el primero del que me siento muy orgullosa de estar tan bien acompañada, porque vamos a hablar de un tema muy sensible: las emociones en nuestros niños. ¿Cómo podemos nosotros, como padres, como comunidad y como sociedad, ayudar a nuestros niños y entenderlos, aún sin que ellos utilicen sus palabras? Porque muchas veces pensamos que los niños tienen que decirnos cómo se sienten, pero muchas veces a través de su comportamiento, ya sea con rabia, con tristeza, con ira, comportamientos que vemos a veces en nuestros hijos nos están diciendo mucho de cómo ellos se sienten. Así es de que voy a empezar con unas preguntas para ustedes
Y me gustaría que nos ayudaran a entender un poquito más y nos dieran consejos de cómo como padres podemos estar más alerta en esto que es tan importante para mí, que son las emociones infantiles. La primera pregunta que tengo es, ¿qué significa para ustedes la frase, las emociones en un niño hablan antes que las palabras? Y vamos a comenzar con la psicóloga, Erika. Bueno, Luz, gracias por la invitación a este espacio tan importante. De verdad que lo que acabas de mencionar es muy cierto. Nuestros niños, y lo escuchaba hace un momento en la radio, no son el futuro, son el presente. Y claro, del presente y de lo que nosotros como adultos acompañemos ese presente será su futuro. Pero cuando mencionamos esa frase, a mí viene algo muy importante y es la responsabilidad que como adultos tenemos en la formación de toda la parte psicoafectiva de nuestros niños, ¿sí? Definitivamente cosas como entrar al colegio, conseguir la ropa, todo ese tipo de cosas materiales son fácilmente conseguibles en el transcurso de la vida, pero nuestra verdadera responsabilidad como adultos es garantizar el desarrollo psicoafectivo de los niños y por ende, al pensarlo, es comenzar a tomar acciones para hacerlo de la mejor manera. Okay. Gracias, Erika. Claro que sí. Y sí, podemos ver que antes de hablar, cómo nos expresamos a través de nuestras emociones. Entonces son nuestro primer lenguaje. Y al ser niños muchas veces les exigimos como adultos que nos expresen cómo se sienten, cuando lo pueden manifestar con un llanto, con una conducta. Entonces nosotros como adultos tenemos que darle la oportunidad de que ellos puedan empezar a gestionar, a entender y de una manera amable ir conociendo sus emociones y después irle poniendo palabras a esas emociones. Bueno, gracias Luz por el espacio y bueno, los comentarios de las profesionales, pero creo que los niños comienzan con algún gesto, ¿no? Y por eso entendemos el lenguaje. Un bebé no sabe hablar, empieza a llorar y ya sabemos que está necesitando algo. Y yo creo que así es el comportamiento del niño a medida que crece. En esta etapa que estoy muy reciente en la maternidad, me doy cuenta. Y en mi trabajo social como comunidad uno se da cuenta como alguien igual me tomó el atrevimiento más allá del niño, es el niño tal vez interno herido de alguien adulto que va a expresar algo y que nosotros tenemos, para mí, es la responsabilidad de crear estos momentos y espacios que ellos vivan su emoción y tener los espacios de desarrollo y de oportunidades para que las mejoren a un futuro. Siempre he pensado que lo que hagamos de niños, lo que formemos a los niños, es el futuro para cualquier país, porque la fortaleza, el espacio, la autoridad, ¿no? La disciplina que le crees al niño es lo que va a manifestar tanto para el joven y luego para el adulto. Así es. Creo que es fundamental y por eso creo que es un tema muy apasionado para mí, porque creo que si nosotros todos como padres, como comunidad, como sociedad, nos enfocamos en los niños, pues vamos a evitar jóvenes heridos y por ende vamos a evitar adultos que entren en ese tipo de comportamientos que son dañinos. Yo quiero hablar hoy en representación de los padres solteros, porque yo fui madre soltera, bueno, soy madre soltera, pero mis hijos ya son adultos. Lo que se creó en ellos ya está. ¿Qué consejos ustedes le podrían dar a una mamá o a un papá que tuvo que trabajar tiempo extra, que tuvo que escoger entre estar en casa y estar presente para sus hijos y poner el pan en la mesa? Y que a veces se siente un dolor y se siente una frustración horrible, porque sientes que estás abandonando a tus hijos. Con la conciencia que tengo hoy en día y la experiencia que tengo, sé que no se necesita de mucho tiempo, que no es la cantidad de tiempo, sino la calidad de tiempo, lo que es verdaderamente importante. ¿Cómo ustedes le dirían a un padre que tiene que salir a trabajar, que a veces tiene que tener 2 o 3 trabajos para poder solventar los gastos en un hogar, que pueden estar presentes y que no necesitan todo el día para estarlo, para quitarnos esa culpa que a veces tenemos como padres? Porque trabajé con culpa muchos años. Sabía que estaba dándoles a mis hijos lo que ellos necesitaban
para convertirse en profesionales, para salir adelante, para proveerles lo que necesitaban, su comida, su vivienda, todo. Pero por otro lado sentía la culpa de los estoy dejando, me estoy perdiendo de momentos maravillosos con mis hijos. Y esa culpa es terrible. ¿Cuál sería el consejo que ustedes como profesionales le darían a un padre que está en una situación parecida a la que yo tuve? Bueno, fui mamá mamá ausente, entre comillas, porque tenía que trabajar fuera. Igual mi condición me obligaba a tener que trabajar y particularmente todos los trabajos que conseguía era viajando, entonces el tiempo que permanecía en casa era muy poco. Por fortuna conté con la bendición grandísima de tener a mis padres y que ellos me apoyaran con mi primera hija, quien hoy tiene 27 años. Pero después de toda esta experiencia, lo que yo le compartiría a los padres sería: no te des el permiso de sentir culpa. Porque si al ruido que hay en la calle, que te dice todo el mundo, pero mira, porque abandonaste a tus hijos, pero tus hijos son lo más importante, pero tus hijos, cuando tú no lo estás haciendo realmente con la intención de dejarlos. Entonces, si a eso le sumas una culpa grandísima, ¿cuál va a ser la forma como dinamizas tu relación con tu hijo, ¿sí? Con tu hija? Recuerdo que en ese entonces en alguna parte leí el moño rojo en la cobija. Y en qué consistía la historia, y era que esa mamá que tenía que salir a trabajar siempre le dejaba un moño en la cobija a su hija. Entonces su hija, cuando se despertaba, sabía que su mamá había ido a darle el beso, a lo que fuese. Y desde ahí yo empecé a implementar ciertas cosas con mi hija en aquel entonces le escribía cartas y se las dejaba, o le mandaba alguna cartica en la lonchera, o en algún momento me corté un pedazo de cabello y se lo dejé. Y no puedo decir que no hubo en ella consecuencias a partir de ello, indudablemente, la presencia es fundamental, pero que sí mermó significativamente eso, lo mermó. Y no moverme en la culpa. O sea, no fue fácil, yo creo que hoy día lo entiendo mejor, pero en aquel entonces con algunas herramientas no le di cabida a la culpa, y eso permitió que transitar esa etapa fuese más sencillo. Sí, creo que es primordial no juzgarse, porque allí vienen los pensamientos de que ¿qué estoy haciendo? Vengo a sentirme mal, no tengo tiempo, o sea, la sociedad me exige que esté en la casa, que sea mal, sobre todo a las madres, les exigen que esté. Entonces, cuando, por lo menos en tu caso, muchas madres solteras o madres que nos toca salir, viajar, es decirnos, ¿por qué lo estoy haciendo? Porque nuestro deber o nuestro amor es mantenerlos con vida. Si yo no salgo, no produzco, no lo alimento. Entonces, por allí empezar a ser consciente cada pensamiento de que ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Cuál es la razón? Yo siempre digo que hay temporadas. Y en esas temporadas hay actividades que nos van a alejar, como hay otras temporadas que vamos a tener tiempo para compartir con ellos. Primordial es hay múltiples herramientas. Tienes 10 minutos donde estás scrolleando el Instagram, el Facebook. Siéntate con el niño y velo. Simplemente empezar esa rutina de por lo menos 10 minutos en cualquier momento del día. 10 minutos donde, sin palabras, vamos a verte, vamos a escanearte, y que tu hijo tenga la posibilidad también de saber quién es mamá, quién es papá, con quién cuento, quién es mi figura protectora. Entonces, es darle, caminar continuamente, y también va de la mano el cómo le hagamos ver el mundo a esos niños. ¿Por qué? Porque si yo te estoy abandonando porque estoy haciendo mi vida, ahí sí es una culpa que no te vas a poder sacar, porque inconscientemente sabes que no estás produciendo para tu hijo. Entonces estás perdiendo o malgastando el tiempo. Pero si yo conscientemente sé que no estoy porque estoy trabajando, es una temporada donde yo voy a ver qué elimino de otras distracciones para el poco tiempo libre que pueda tener
estar presente, sin juzgar, sin pedir explicaciones, simplemente estar. Y se retroalimenta tanto el padre, la madre como el niño. Gracias. Ahí quisiera hacer un corte antes de ir con Sorali y preguntarles algo, porque a veces nosotros los padres minimizamos las emociones de nuestros hijos. Yo le contaba a Erika que a veces vienen nuestros hijos y nos cuentan que se sienten tristes o que algo pasó en el colegio. Pasó que alguien les dijo algo y a ellos les dolió profundamente lo que les dijeron. Pero nosotros estamos educados de una manera distinta, muy fuerte. Yo me acuerdo que cuando yo le decía a mi mamá, estoy triste, o póngase a hacer algo, a trabajar, a barrer, a trapear, a hacer algo. La cabeza, Que si usted ocupa la cabeza, va a estar ocupadita y no tiene tiempo de eso. Yo me creé esa idea en mi cabeza y fue la forma que yo pasé depresión fuerte y ansiedad sin decir una palabra. Yo solo quería trabajar. Desde que me amanecía hasta que yo me cansaba de tal manera que yo solo quería después dormir, porque estaba tan cansada que quería dormir. Y yo sentía que esa era la forma que yo podía aliviar ese dolor, esa ira que yo sentía, esa tristeza que tenía. Y para mí ahora, con un poquito más de conocimiento, sé que es algo terrible que hacemos a veces los padres. Minimizamos lo que nuestros niños nos están contando. Y creo que yo también en su momento con alguno de mis hijos lo llegué a hacer, a repetir lo mismo que me decían a mí. Mami, es que me siento triste. Ponte a trabajar, oye, ponte a hacer algo productivo para que no tengas tiempo de pensar que estás triste. Y fue muy chistoso porque mi hija, como yo le decía eso, pues mi hija me llevó con una persona del colegio para que la persona del colegio me pudiera explicar a mí qué era lo que estaba pasando con ella. Y me citaron al colegio. Yo pensaba que me iban a hablar de otra cosa cuando era el consejero del colegio y que me dice, señora Monsalve, mira, yo sé que tú eres una mujer muy fuerte, he escuchado tu historia y tu historia es bastante fuerte, pero tú vienes de un país donde te tocó duro, te tocó fuerte, te toca sobrevivir en esos países donde siempre vives como en modo supervivencia, ¿no? Siempre estás a la alerta de qué es lo que sucede, qué es lo que pasa. Y Colombia pues es un país donde se vive de esa manera, o donde por lo menos yo viví de esa manera. Pero aquí, alrededor de Daquiola, que es el área donde nosotros vivimos, no pasa mucho. Entonces tu hija no tiene esas mismas bases, esos mismos cimientos que tienes tú. Ella no procesa sus emociones de la misma forma que tú. Bueno, yo sentí un poco de vergüenza porque dije, wow, yo todo el tiempo la mando a ella a que se ocupe, como lo hice yo, porque esa es la manera que yo procesaba. Entonces mi pregunta para ustedes es, ¿qué le podemos decir a esos padres que a veces por la ocupación o por la forma que fuimos educados minimizamos lo que nuestros hijos nos dicen? Y por eso nuestros hijos a veces sienten que no nos quieren contar, que se sienten tristes, que están deprimidos, que están en ansiedad, que no quieren hacer lo que nosotros a veces como padres les imponemos, deportes, estudios, cosas que nosotros queremos, pero que ellos no quieren. Y creo que muchos padres se pueden relacionar con esto porque me ha pasado que a veces tú como padre quieres lo mejor para tus hijos y quieres imponer algo, pero eso no es necesariamente lo que tu hijo quiere. ¿Qué consejo le podemos dar a esos padres que a veces minimizamos en alguna forma lo que nuestros hijos realmente quieren y lo que nuestros hijos realmente sienten? ¿Cómo lo podemos arreglar? Bueno, nosotros, y creo que ahí estamos, ahí nos incluimos, fuimos los que nunca nos enseñaron qué eran las emociones. Yo no recuerdo una vez en mi etapa escolar que me hayan dicho, esta es una carita feliz, esta es una carita triste, esta es una carita de asombro. Jamás me lo enseñaron. Si a mí no me lo enseñaron, a mis padres tampoco. Entonces, ellos hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron, ¿sí? Nosotros hicimos o hemos hecho
lo que hemos hecho con lo que hemos podido. Entonces, afirmar que minimizamos lo que nuestros hijos sienten, yo creo que es lo primero que nosotros debemos decirnos a nosotros mismos. No es que lo minimicemos, lo que pasa es que no traíamos recursos, ¿sí? No nos enseñaron, nosotros lo hemos venido aprendiendo. Una cosa que nos pasa a nosotros, y esto lo he visto yo en todo mi ejercicio profesional, y he tenido la posibilidad de concluir que nosotros los adultos fácilmente confundimos la emoción de la tristeza con el enojo, porque nos hacía más fuertes el enojo, entre comillas, ¿no? Entonces todo lo que vivimos en esa infancia, que nos fue triste, doloroso, frustrante, temeroso, nos llevó a sentir enojo, y ese enojo se convirtió como en nuestro seguro para todo riesgo, contra todo riesgo. Entonces crecimos así, pero en este momento de la historia pienso que hemos tenido la posibilidad de acceder a más información que nos permite entender que todo lo que un hijo vive y que nosotros vivimos es válido. Entonces, para mí, como el esquema es, me regulo y me valido, acompaño y valido, regulo y ajusto ese entorno de mi hijo, y en ese ajuste que hay, ¿qué quieres? ¿Sí? ¿Qué es lo que a ti te interesa? ¿Qué es lo que tú deseas? Pero partiendo de que hemos dado lo que nosotros hemos podido dar, ¿no? Exacto. Bueno, yo creo que no hay manual para padres, ¿no? Entonces, yo soy mamá reciente antes de ustedes y todavía hay duda, ¿no? En personas que tienen 20 años teniendo bebé actualmente y no saben qué hacer, igual que los métodos de hace 20 años que tal vez tu papá tampoco sabían qué hacer. Creo que lo de validar las emociones para mí ahorita es clave, lo manejo con mis niños. Comunicación y responsabilidad, ¿no? La comunicación para mí es clave. Un niño entiende lo que tú estás diciendo dependiendo de la forma que lo estás expresando, y comunicar siempre, porque los niños van entendiendo y le vas educando esa semillita poco a poco, hasta que él tenga la confianza. Y veo ahorita actualmente mucha situación de jóvenes, y yo creo que esos jóvenes, muchos están en esa situación porque no sé qué pasó de su niñez o sus vacíos de niños, ¿no? Pero tal vez es esa ausencia de papás, de trabajo, pero creo que también en todo esto hay un tema de responsabilidad. Creo que sabemos que si tú tienes una acción que tal vez no es la correcta, vas a tener sus consecuencias, y es también el ser padres, o sea, ser responsable de cada acción, de qué vas a estar con tus niños, la responsabilidad cuando ya comienzas a tener relaciones con tu pareja. Vemos todavía jóvenes de 15 años teniendo bebés, entonces es una responsabilidad de que todo va a tener una acción. Sí. Y no es lo mismo ser mamá a los 40, ser mamá a los 20 y ser mamá a los 15 y 14 años. Entonces, esa responsabilidad que tienes que asumir en ese rol de maternidad en un país tan acelerado como este, un país donde tienes que trabajar para llevar el sustento, donde no te puedes quedar tal vez en casa, al menos que la otra persona lleve ese sustento, es un tema muy clave. Y siento que también siento que el tema de no todo el mundo tiene que ser padres, hay que normalizarlo. No todo el mundo debe ser padres porque se casaron. Si no lo sienten y no tienes ese nivel de responsabilidad, no lo hagan. Y el estar presente es clave. Yo me la mantengo en actividades con niños y vemos en un área de juego a los papás con su celular mientras los niños están corriendo. Entonces no estás presente, lo estás llevando al parque, pero tú no estás presente. Es lo mismo que quedarse en casa. Sí, yo los estoy cuidando para que no pase nada, pero no estoy presente. Entonces yo creo que el tema de comunicación, responsabilidad y estar presente es clave. Sí. Totalmente, como dijo Erika, no nos enseñaron a gestionar las emociones. No es un tema que está en las escuelas, y mucho menos estaba en nuestros padres, porque muchas veces nuestros padres crecieron sin ir al colegio, sin tener un estudio superior, pero aprendíamos lo básico en el colegio, pero las emociones no, al contrario. Cuando no teníamos una contención o no sabíamos qué era lo que estaba pasando en nuestra vida, el colegio muchas veces empeoraba esas conductas. Entonces también es dar la posibilidad de aprender nosotros como padres
a gestionar lo que estamos sintiendo, a validar primero también lo que nosotros estamos sintiendo, porque sí, vivimos en un mundo totalmente cargado, que vivimos en piloto automático, donde cada minuto cuenta, pero más económicamente porque hay que pagar facturas, hay que hacer mercado. Entonces vamos a también tomarnos el tiempo de ser compasivos con nosotros los adultos, con cada padre, porque sí, tienen la obligación social de atender al niño, pero si un adulto está desregulado, ¿cómo va a dar regulación? Somos espejos. Si yo actúo desde el miedo o desde la ira, ¿cómo pretendo que mi hijo sea consciente de qué es el miedo y qué es la ira y cómo va a reaccionar? Entonces, primero que todo, creo que vamos a ser un espejo y validarnos nosotros, ser como compasivos, porque muchas veces como madre queremos abarcar muchas áreas y cubrir todo y que todo quede perfecto. Y entonces, ¿qué le vamos a enseñar a nuestro hijo? Que tengo que ser perfecto. Entonces las emociones no importan, como yo me sienta no importa, como estabas comentando tú. O sea, yo tengo que cubrir y tengo que ser excelente para no hacerme cargo, ya cuando estamos adultos, de lo que estoy sintiendo. Entonces es aprender. Yo siempre digo, o sea, amor. Si yo me amo, yo amo. Y amor es aprender a escucharme, a saber qué hago, cómo lo hago, por qué lo hago. Sí, por el pasado, perdonar es amar. ¿Para qué? Para romper esos patrones de crianza que lo que me dijeron yo lo voy a decir, o lo que yo sentí lo voy a repetir. Entonces creo que ahí sí nos toca a nosotros como adultos ser responsables y pararnos. Actualmente hay más información, no es como la época de nuestros padres, que o sea, es así y olvídate porque esto es lo que produce, hay que alimentarnos, hay que comer. Entonces, ya no, ya hay muchos recursos gratis como este, o sea, vamos a buscar las herramientas. Un rato, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo abordo yo esta emoción de mi hijo? ¿Cómo abordo yo mis emociones? Entonces, todo creo que es la raíz de este tema, de manejar las emociones, primero nosotros como adultos, para enseñarle a los niños a que las emociones no son malas. Las emociones no hay que reprimirlas, nos enseña a que hay que reprimirlas, hay que darle, hay que día a día seguir adelante, ¿no? También tenemos que, oye, esto me hace mal, esto no me sienta bien, o sea, me está generando algo que no siento que me vaya a llevar a algún lado bueno. Entonces, es tomar ese tiempo y como que yo siempre digo, como el GPS, hay momentos que el GPS te dice, ya va, recalculando la ruta. recalculando, por aquí no es. Ok, vuelvo a recalcular. Porque si yo estoy bien, mis hijos van a estar bien. Sí. Las estoy escuchando y pienso en algo que en algún momento me dijo una persona. Como tú dijiste, dimos lo que teníamos, hicimos lo que pudimos con lo que teníamos. Pero eso no significa que no dolió. Lo que recibimos de nuestros padres, obviamente no los juzgamos, sabemos que nos dieron lo que pudieron con lo que tenían, sabemos que nosotros hicimos lo mismo, pero eso no significa que no dolió. Entonces, ¿cómo hacer para que eso que dolió, nosotros cuando ya como padres somos conscientes de qué posibles heridas tienen nuestros hijos? Porque yo me volví muy observadora en mis hijos, después de que yo ya tomé la decisión de sanar, de investigar, de estudiar estos temas, porque es importante que los estudiemos. No tenemos que ser psicólogos para estudiar lo que son las emociones, porque nos sirve a nosotros, les sirve a nuestros hijos y lo podemos pasar a nuestros nietos y a futuras generaciones. Porque si aprendemos o somos conscientes como padres y como sociedad que los niños deben de gestionar sus emociones, vamos a tener futuros jóvenes menos frustrados, con menos heridas y por ende mejores adultos. Pero el problema está en que a veces nosotros justificamos, siento yo que justificamos un poco esa crianza que tuvimos o esas enseñanzas que nosotros tuvimos, las justificamos con nuestros hijos. Y se los digo porque yo creo que en algún momento uno de mis hijos me dijo eso. Es que siempre la respuesta tuya es, yo lo viví así.
y yo lo pasé de esa manera. Entonces, ¿por qué tú no lo superas? El si yo pude, porque no lo puedes Si yo hacer pude, tú. ¿por qué no puedes tú? Entonces ahí es donde yo hablo de minimizar, porque a veces, sí, la forma que yo lo gestioné, la forma que yo lidié con toda la situación de mi vida, no necesariamente es la manera que mi hijo o mi hija lo va a hacer. Estuve en Colombia en la Feria Internacional del Libro y me dieron la posibilidad, gracias a una gran amiga que tengo que es profesora, Floralba, que te mando un gran beso, de ir a varios colegios y tener la oportunidad de hablar con niños y jóvenes. Eso fue impactante para mí, porque yo siempre he trabajado con mujeres, con adultos, con hombres en violencia doméstica y narcisismo, todos estos temas que son los que yo trato en mis libros y escribo, y estos son los temas con los que yo me he rodeado los últimos años. Pero nunca había tenido la posibilidad de hablar con jóvenes. Y fue increíble para mí, y eso me llevó a estar aquí el día de hoy y a terminar mi libro de emociones, un libro infantil que acabo de terminar, por ellos, porque nos conectamos de una manera increíble. Estos muchachos, aunque yo simplemente estaba dando una charla, sintieron que yo era ese canal donde ellos se tenían que desahogar y decirme todo lo que les pasaba. Y tuve confesiones terribles de niños que me estaban contando cómo se sienten, que se quieren morir, que están tristes, están deprimidos, no se lo pueden decir a su papá y a su mamá porque les van a pegar, porque un montón, una serie de cosas que yo dije, wow, cuánta falta hay en nosotros como padres y como sociedad aprender a escuchar. Y no necesariamente que hablen, observar. Porque nosotros a veces como padres observamos ciertas actitudes en nuestros hijos. ¿Y qué hacemos? Justificamos una acción. Vamos a decir, he escuchado a muchos padres que de repente el niño perdió el control y tiró la puerta de la casa y gritó y dijo de todo, y viene un padre y dice, es que está en cambio hormonal, es que él es así, es que así son. Es su forma de... Es su forma, es su manera. Y justificamos todas estas cosas. Y comenzamos a justificar cada acción de nuestros hijos y no nos damos cuenta que ahí nos están revelando que ya hay un problema, que hay heridas, que hay trauma, que hay algo que ellos a través de esas acciones nos están revelando. ¿Qué pasaría si un niño aprendiera a comprender sus emociones antes de que se convirtieran en heridas? Mis emociones no me definen, me hacen más fuerte. Es un libro infantil bilingüe que ayuda a los niños a reconocer, expresar y gestionar lo que sienten. Porque un niño que entiende sus emociones hoy tiene más posibilidad de convertirse en un adulto emocionalmente sano mañana. Ya disponible en Amazon. Entonces, para mí es cuestión de que nosotros los padres sí nos demos cuenta cuáles son nuestras heridas, cómo fue nuestra crianza, pero que también seamos conscientes y observadores y aprendamos a escuchar. ¿Cómo o qué le dirían ustedes a un padre que de pronto no siente que es necesario ponerle atención a este tipo de comportamientos o siente que son normales porque lo han normalizado ellos, porque quizás esa es la forma que también ellos lo han vivido y lo han visto? Lo que pasa es que los padres actualmente estamos cortos de tiempo. Todo tiene que estar en un horario. Cuando alguien se sale del horario, ya nos causa ruido. Y sobre todo este tipo de conducta, entonces, ¿qué es lo más rápido? Prestar atención y preguntarle por qué lo hizo, qué se sintió o qué lo hizo hacer así, o simplemente corregir. Somos adultos, no tenemos tiempo, vamos a corregir. La puerta no se tira. O sea, no tengo tiempo. Por ejemplo, me pasó en un momento de mi vida, estaba en piloto automático y le preguntaba por inercia a mis hijos cuando llegaban al colegio, ¿cómo te fue hoy? Pero haciendo otra cosa. Claro, supuestamente yo los estaba escuchando. Llegaron al punto donde, ¿cómo te fue? Bien. Entonces decía, bien. Cuando ya como empecé a ver que era bien, y no vas al baño, no comes, no hablas con tus amigos, dije, o sea, no, este tiempo es, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué sentiste positivamente?
quién te hizo sentir mal, quién te hizo sentir bien, qué te hizo sentir miedo, qué te hizo sentir rabia, qué comiste. Pero así, ahí los niños se abren, porque como te pasó a ti en la experiencia, no es porque tú eras luz y te conocían de toda la vida, sino que tú le prestaste tu rostro, no el oído. Cuando tú le prestas el rostro al niño, él dice, valgo, me está prestando atención, puedo hablar, me siento seguro, puedo confiar en esa persona. Pero si papá y mamá, mientras que estoy cocinando, cuéntame cómo te fue. Se me está quemando la comida. El niño pierde interés. Entonces, yo creo que también es parte mucho de la confianza que tú implementas desde ese niño que estábamos hablando y actitud. Porque un niño no tiene la confianza de contarle algo al papá. Yo no creo que el papá le va a pegar o va a hacer alguna acción, vamos a poner en casos más extremos, porque le estás contando, me siento triste por algo. Yo creo que es un tema de confianza, no te lo está contando porque hay una brecha que no se sabe. Tiempo, apuro, no hay tiempo, estrés, todo es muy acelerado, pero yo creo que el tema de la confianza no es que ese es el modo de los jóvenes ahorita. ¿Por qué ahorita? ¿Por qué no pasaba antes? Porque antes los jóvenes se relacionaban más, porque hay más adolescentes en depresión. Aislados. Ustedes saben más de este tema, pero creo que hay más adolescentes en depresión y aislados. Pero ya hay más herramientas. Hay más videos educacionales, pero hay más niños. Yo no lo entiendo mucho, pero yo creo que es el tema de la confianza. Y así como tú dijiste, están estas herramientas, hay muchísimas herramientas, pero pareciera que no se aplican o no tenemos el tiempo de aplicarlas porque hay más niños en depresión, hay más niños en suicidio, y ustedes lo saben. Entonces, hay algo que yo creo que va más allá, porque estas herramientas lo hay, y el tema de validar las emociones, ya muchas personas lo están escuchando, lo estamos aplicando. Es como, yo creo que es esto, y lo que tú decías, creo que vi un video como que preguntar, ¿cómo te fue hoy? Ni siquiera es, vamos a decir, común ahora hay que preguntarle qué aprendiste y qué no te gustó. Y que no te, para ver si te dan un poquito más de información, porque ahora es bien y ya. Entonces es como ese tema, yo creo que crearle confianza, que es tu amigo, para que te pueda generar todas esas emociones que sientes. Luz, tú tocabas un punto que para mí es muy importante, y es lo que nosotros vivimos, que en teoría pasamos la página, pero que dolió. Y lo hablábamos antes de comenzar el programa, y todo esto que nosotros vivimos en nuestra niñez, todos los seres humanos tenemos heridas, todos, heridas de rechazo, heridas de abandono, la culpa, y todo esto normalmente sucede cuando somos niños, y ahí, cuando somos niños, es cuando se estructura nuestro sistema de creencias, ¿ya? ¿Qué es eso? Pues la forma como voy a ver el mundo, lo que va a determinar la forma como voy a ver el mundo. A medida que vamos creciendo, vamos invalidando, ¿sí?, eso que sentimos. Y cuando llegamos a la adultez, lo invalidamos más, porque decimos, pero eso fue una bobada. Cuando mi mamá me dijo que no me regalaba tal cosa, pero sí se la regalaba a mi hermano, cuando yo le hago el juicio a eso, desde mi adultez, digo, eso es una bobada. Pero cuando sucedió en mi niñez, dolió, y eso me dejó una herida. Y esa herida, indiscutiblemente en mi adultez, me lleva a comportarme de determinada manera. En cuanto a los niños, yo pienso que hay algo que es muy importante que lo pongamos sobre la mesa. Y esto se plantea desde el análisis aplicado y también desde las teorías de Albert Ellis, y es: cuando nosotros experimentamos una emoción, ¿sí?, ha habido un procesamiento, algo que hemos pensado anterior, ¿sí?, a esa emoción. Y esa emoción se manifiesta de alguna manera en algo que nosotros llamamos comportamiento, ¿sí? El comportamiento es lo que observamos, lo que podemos medir, lo que podemos contar. Entonces, cuando nuestros niños se comportan de determinada manera, estamos hablando de niños, no estamos hablando del adulto que te puede decir, o del joven que te puede decir, mira, sabes que estoy aburrida, mi novio me terminó. Vámonos a los niños. El niño difícilmente te puede decir, es que me está pasando esto, me está pasando aquello, me está pasando lo otro.
como para identificar específicamente esa emoción. ¿Qué nos sirve? ¿Qué es una herramienta fabulosa para los niños? Los niños siempre en su conducta comunican algo. Y esa comunicación puede ser que quieran tener la atención del adulto, que quieran conseguir algo, ¿sí? Un juguete, que me saquen al parque, que quieran evitar algo, ¿sí? O que haya alguna sensación interna placentera o displacentera que me lleve a comportarme de determinada manera. Entonces, ¿cuál viene a ser el reto de nosotros como adultos? Ok, yo tengo en cuenta un principio. La conducta me comunica algo. ¿Por qué ese niño está de un momento a otro, su comportamiento es desafiante, no me sigue instrucciones? Si yo le digo que recoja sus juguetes, me grita. ¿Por qué esa conducta? Para analizar por qué, yo puedo ver qué pasó antes. ¿Qué pasaría antes? Resulta que la semana anterior era la clausura de su colegio, vamos a poner el ejemplo, y yo le dije, le prometí que iba a ir y no fui. Estoy analizando un factor antecedente que pudo haber generado esa conducta, ¿sí? Pero también puedo analizar qué pasa después. Pero es que eso fue la semana pasada. ¿Por qué continúa? Porque resulta que yo durante toda la semana el niño se acercó a decirme, pero es que era mi clausura, ¿por qué no fuiste? Y yo le dije, pero si ya te expliqué 3 veces que era un problema del trabajo, no fue que yo no hubiera querido ir. Ese fue la consecuencia que mantuvo la conducta del niño. ¿Sí soy clara con el ejemplo? Sí. Entonces, cuando hay una conducta en el niño que se le dificulta la verbalización, ver qué sucedió antes y qué sucedió después me permite saber qué generó esa conducta y qué la puede estar manteniendo. Exacto. Bueno, algo que me llama mucho la atención hoy en día es la forma que estamos viendo tanta exposición en las redes sociales de cosas dramáticas como lo que vimos que sucedió en Venezuela, guerras, inmigración, que si nosotros como adultos nos vemos tan afectados con esos temas, que hay momentos donde tenemos que incluso, por lo menos me pasa a mí, que tengo que apagar, poner mi teléfono a un lado, y yo no soy una persona que vea mucho televisión y noticias, no me gusta, pero en el teléfono a veces te sale mucha información. Cuando estoy trabajando en las redes sociales o algo, me sale muchísima información de todo lo que está sucediendo, y hay cosas que no soporto yo como adulta, que ya puedo procesar, que ya puedo decidir, esto lo apago, esto no lo voy a ver, me hace daño, no me gusta. Nuestros hijos están expuestos a todo eso, viven en ansiedad, viven incluso nuestros jóvenes o nuestros hijos que ya se han graduado. ¿Por qué? Porque todo va en un avance, hay tanta información que todo el mundo vive en el futuro. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo podemos hacer para ayudar a nuestros jóvenes a que se calmen un poco, a que entiendan que vamos a vivir el día a día? Es lo que yo le digo a mis hijos a veces. No vivamos en el futuro, vivamos en este momento. Porque el futuro no lo tenemos asegurado, ninguno. No vivamos más allá de lo que tenemos en este momento, en este presente, vivamos aquí y ahora. Pero no muchos padres o muchas personas se ponen en los zapatos de estos jóvenes y estos niños que viven ansiosos, porque están expuestos a mucha información, a demasiada información, y no es información positiva. Supongamos lo que está pasando ahora con emigración, que está sucediendo, donde los niños tienen miedo de ir a la escuela, tienen miedo de salir a una tienda, tienen miedo de ir a cualquier lugar, porque sus padres pueden ser detenidos en cualquier momento y ellos se pueden quedar solos. Yo no me puedo imaginar cómo un niño vive una situación así y qué se puede hacer para poder calmar un poquito la situación de estos jóvenes. Yo creo que sí, tú estás ansiosa como papá, el niño va a estar ansioso también. No, es que yo creo que esa ansiedad del niño es por las acciones de este tipo de migración. Estos días escuché, no, es que los niños están muy ansiosos y no están yendo al colegio. Bueno, no son todos los niños, son los papás de los niños. Exacto. Que sufren esta ansiedad y este miedo, y obviamente lo materializa. Entonces yo creo que
lo decía recién, de validar las emociones, que ya lo hablamos, y ser responsables en comunicar todo lo que esté pasando, ¿no? Y tener herramientas. Yo siento que ahorita tal vez puede ser fuerte o no. Yo ayer lo escribí en el grupo de mi familia, por ejemplo, le decía, ya va, todos tienen miedo con la situación actual de ICE en el país, pero ¿quién tiene un plan B? ¿Quién tiene un plan C? ¿Qué pasaría si ese momento llega a pasar? Yo creo que esos son temas que hay que poner en la mesa y explicarle tal vez a un niño o un adolescente, aunque de nuestra manera, ¿no? A la medida de la edad del niño y la comprensión, porque nadie le gusta hablar de la posible muerte, pero sabemos que a todos nos va a tocar, pero estamos preparados, ¿cuál es el plan? Y igual que pasaría en este tipo de momentos ansiosos y tal, y yo siento que el niño también siente que tener, bueno, mi amor, si pasa esto, tenemos un plan B, tenemos este plan C, y calmarlos de alguna manera a través de la herramienta. Por eso yo creo que la comunicación es la base de todo, ¿no? Bueno, hay un libro que dice la comunicación es lo más poderoso que hay, y es así, porque el poder de lo que tú comunicas y cómo lo vas a manifestar es la misma autoridad que el niño va a expresar sus emociones y todo. Yo pienso que teniendo esa comunicación tan fluida, se pueden abordar esos temas. Yo veo en mi ejercicio profesional un tema muy delicado con las redes, bueno, uno de muchos. Y es hoy día los jóvenes tienden mucho a autodiagnosticarse, porque en las redes entonces tú puedes diagnosticarte, entre comillas, ¿no? Si eres ansioso, o si estás cursando un episodio depresivo, o si estás dentro del espectro del autismo, o si eres TDAH, y así el listado es interminable, ¿no? Entonces, cuando acceden a esta información sin filtro, adicional a todo lo que están viviendo en la cotidianidad, pues evidentemente son chicos que están puestos más en el futuro que en el presente. Cuando yo me sitúo en el futuro, el estado emocional que va a predominar es la ansiedad, porque el futuro no ha llegado. Si me sitúo constantemente en el pasado, pues el estado va a ser más de tipo depresivo, correcto. Entonces, es un poco la comunicación que debemos tener al interior de la familia, porque hay una realidad y no podemos negarla. Ya se metió la tecnología, se nos acostó en la cama, se entró a la cocina, a todas partes. Ya eso hace parte de la cotidianidad de la familia. Ok, ¿cómo convivimos con eso? Pero ¿cómo convivimos de manera responsable? ¿Cómo? Ayer veníamos en la camioneta con mi esposo y mi hija nos hacía un comentario y le preguntamos, ¿dónde escuchaste eso? Que lo escuché en tal parte. Ok, ¿y es real esa información? ¿Comprobaste que fuese real? Porque hoy día vemos cualquier cantidad de cosas en las redes sociales. Entonces, claro, y muy cerca de esto que estás hablando de lo que encuentran siendo jóvenes y todo esto, es el peligro de estar expuestos cuando son niños. Bueno, igual, era uno de los temas, me voy a adelantar un poco, es ¿por qué es tan importante que como adultos regulemos la exposición a las pantallas? Porque en los niños la corteza prefrontal, que es la encargada de las funciones ejecutivas, está muy madura. Entonces la exposición constante a tabletas, a celulares, pues hace que este proceso de maduración se vea afectado. Y esas funciones ejecutivas incluyen la autorregulación emocional, incluyen el seguimiento de instrucciones, la atención, la memoria. Entonces van a ser niños que evidentemente si están todo el tiempo, como infortunadamente los vemos, ¿no? Llegamos a un restaurante, está mamá con su celular, papá con su celular y el niño de 2, 3 años con el celular o la tablet. Entonces son niños que a la vuelta de la esquina van a ser niños que no se pueden regular, niños que tienen problemas de aprendizaje, niños que tienen dificultades en la memoria, y nos seguimos haciendo la pregunta, ¿por qué? Entonces, ante la realidad de estar la tecnología ya dentro de casa, y como estamos hoy día con esto de la inteligencia artificial y todo esto, hay que tener unos procesos de comunicación muy fluidos y hay que asumir compromisos de manera muy responsable en familia para que esto, tenga el menor efecto negativo posible. Límites. Correcto. Límites en cuanto al acceso a tanta información, me parece a mí Total. Y ahora hay aplicaciones que, respetando el trabajo de ustedes, que siento depresión, ¿qué debo hacer?
Te da las instrucciones de lo No, que debes hacer. ChatGPT. Por eso, sí. ChatGPT, o sea, te da todas las yo le instrucciones digo de a muchas ChatGPT cosas. que estoy triste y ChatGPT, yo decía, Dios mío, ¿a dónde hemos llegado? ¿Sí? Hay una app ya que es una IA psicológica. O sea, ya tú no necesitas buscar un psicólogo porque ahí, o sea, te metes en esa app y tienes tu psicólogo virtual y se promociona 24/7, Imagínate, nunca ¿a dónde duerme, hemos llegado? no hace nada. Wow. Y hablando de eso, a comienzo de años, tuve un caso así, un chico de 17 años que le fue ahí y le contó a la familia que había recibido un diagnóstico. Y cuando le preguntaron, no, él pagó y la app le dio el diagnóstico. Y claro, ellos dijeron, no, no puede ser así, vamos a buscar a alguien de verdad para que nos ayude. Y comenzamos un proceso. Pero ya los jóvenes no necesitan, y está bien, porque la tecnología es una herramienta, pero un cuchillo también es una herramienta. Entonces, le dejamos sin supervisión un cuchillo a un niño o a un adolescente que no sabe cómo usar un cuchillo. No, tenemos que enseñarlo. Y así mismo también es con la tecnología. O sea, no solamente las pantallas, están en todos lados. Entonces, te está nutriendo, como le dijiste a tu hija, de dónde confirmaste la información, de dónde viene. Y uno también como padre, interesarse por los temas que ellos, o por las aplicaciones que ellos usan. Porque yo tengo mis aplicaciones y mis hijos tienen las de ellos. No las entiendo, porque muchos dicen, no, pero es que yo no sé qué ve, no sé qué escuchan, yo no, eso es de él. No, eso es de todos. Exacto. No te digo, no lo hagas, sino ya va. ¿Qué estás viendo tú? Déjame yo también ver con la conciencia ya del trayecto que llevo caminando, ¿qué estás viendo? Y después nos sentamos a hablar. Exacto. Por ejemplo, en mi casa, mi esposo y yo tenemos las redes de ellos, las contraseñas, no para manipularlos o para decirlo, o sea, para controlarles, sino que es la manera en que ellos pueden entender que hay confianza. No te voy a registrar tu teléfono, pero, o sea, ¿me entiendes a lo que voy? De que Pero también que hay es un confianza, límite. Que hay un porque límite, claro. yo tengo que ver también qué es lo que tú estás viendo. Los adolescentes y los niños, como tú dices, o sea, tú no ves noticias, pero te aparecen. A ellos más. O sea, ellos les aparecen todo lo que Todo, se tienen está el mundo consumiendo. en sus manos, Y tienen toda la información en la mano. Toda la información, o sea, todo es noticia, todo es información, pero no todo es bueno, no todo te beneficia. Entonces, vamos a ser un poquito cautelosos, interesarnos un poquito más, como que, bueno, ¿qué música está escuchando? ¿Sabes qué música está escuchando tu hijo? ¿Qué serie está viendo? ¿Qué tipo de películas le gusta? ¿Qué está viendo en su tablet? Porque muchas veces, con tal que no haga ruido, yo descanso 5 minutos. Pero esos 5 minutos pueden ser beneficiosos para él. No. Entonces, muchas veces, muchas veces vamos a estar presentes, y si tú estás presente, generas confianza. De que, mira mamá, o mira papá, vi esto, o qué te parece esto, o mira, se está hablando de esto. Entonces, muchos retos que salieron por allí, que desafortunadamente terminan muy mal, los papás ni sabían que existía eso. Entonces, es comunicarse, vamos a ver, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás sintiendo? ¿Eso te llena? ¿O qué vas a hacer con esa información en un mes, en 3 años? Ok, si es entretenerse, bien. Pero si ese entretenimiento que tiene ahorita te está generando una adicción o una conducta, entonces vamos a irlo midiendo o suplantando por otro. Igual que sí, tenemos que validar las emociones, pero no las conductas. Exacto. Entonces, ¿quién es el adulto que tiene que poner límites? Tanto para nosotros, porque muchas veces pasamos mucho tiempo en las redes. Entonces, si nos ponemos límites a nosotros, de que hoy vamos a durar 10 minutos o 5 minutos sin tecnológico, para que el niño aprenda a diferenciar que no me va a pasar nada si no estoy con mis aplicaciones. Exacto. Voy a tener otros beneficios, vamos a salir, o en un restaurante queremos comer tranquilos, dale las aplicaciones que quieras.
todo el menú que él quiera. Entonces, no, ya va, vamos a hablar un momento en familia. Vamos a aprovechar que duramos toda la semana trabajando unos minutos. Entonces, allí es donde empieza a controlarse por medio de los padres la tecnología en los chicos. Porque es eso, o sea, no es dañina. Porque como podemos tener informaciones buenas, podemos tenerlas malas. Eso en todas las áreas de nuestras vidas. Exacto. Pero depende de irlos educando y llevando de la mano, que ellos puedan ir eligiendo, que ellos puedan ir haciendo conciencia y que ellos puedan ir madurando a su tiempo. Sobre todo eso, porque vemos mucha frustración en los chicos. Es por eso, porque al tú estar viendo imágenes, sonidos, tus neuronas no se desarrollan, o sea, como dijo la amiga, la corteza prefrontal no madura. Entonces, claro, vemos adolescentes que se comportan como un niño de 8 años. Entonces, ya va, ¿qué pasó? Regulación. ¿Qué pasó? Entonces se frustran y al menor problema pasa lo que tú dices, o sea, me deprimo porque la vida es injusta conmigo. O en caso contrario, o sea, pierden hasta la vida. Y aunque yo también creo que es la manera, porque te escucho hablar y dices lo del restaurante, y ojo, soy de las mamás que en un restaurante, soy de las mamás que en un restaurante dan las tablets. ¿Pero por qué? Ellos no usan tablet, no tienen celular, no ven tecnología, pero las veces, no siempre, que vamos a comer es un momento, ¿sabes? A veces los restaurantes se tardan 40 minutos, 1 hora, tener un niño de 2, 3 años en una mesa, quieto, todo en paz, o sea, no hay, igual que cuando tú vas a misa. La misa tú no está adaptada a que un niño se quede quieto 2 horas. Y por eso es que vemos un poquito de rechazo a las familias y niños en momentos así. Entonces yo uso esos espacios, posiblemente no se los doy todos los días, pero en momentos así tal vez uno como papá, donde yo lo uso como herramienta. Como herramienta, lo he sentido culpa también. Venimos a comer y hacemos esto. Ahí ¿sabes? está también el enseñarle a ellos que si duras 1 hora en el restaurante no es 1 hora completa de tal. Correcto. Porque hay que enseñarlos también que hay sitios donde ellos tienen que comportarse sin necesidad de distraerse. Exactamente. Porque tú lo estás distrayendo y ellos no se están presentes. percatando de lo no que está están pasando a su generando- alrededor. No están generando la necesidad de saber cómo. Puede ser un error, pero me voy un poco a cuando nosotros éramos niños. O sea, yo vine cuando salió el primer celular, yo creo que era un adolescente. O sea, mi niñez fue ni siquiera teléfono en la casa, ¿sí? ¿Cómo nos distraían igual habían restaurantes, igual íbamos a misa y habían otras formas, pero yo pienso que eso ha facilitado muchas cosas. Y cuando yo le entrego a un niño en un restaurante una tablet, un celular, estoy perdiendo una oportunidad de enseñarle al niño muy acorde a su desarrollo, a su edad cronológica, qué hacer para esperar turnos, comportarse, jugar con... fíjense que ahora muchos restaurantes, y me parece una muy buena estrategia, han optado por dar Para pintar. exactamente, el menú kit para para kits y para las colorear. crayolas, etcétera, que me parece fantástico, pero y un poco también lo que tú mencionabas era cómo darles a ellos la posibilidad de, cuando estamos usando los celulares, pues ya hacen parte de la casa. Hoy día cada uno tiene televisor en casa, cada uno tiene celular, cada uno tiene tablet, pero como si cada uno lo tiene, tenemos que tener claro que somos un núcleo familiar y que hay espacios en los que no está presente el celular. Y que si yo como tu padre tengo tus claves o tengo el acceso a tus redes sociales, eso te da también la noción de que independientemente de que tengas todo, sigues haciendo parte de este núcleo y estás bajo unos límites y hay unas normas que hay que cumplir, ¿sí? Y que ellos deben aprender en casa el cumplimiento de esas normas y de esos límites, porque cuando salgan no las van a aprender afuera. Allá van a tener que llegar a cumplirlas. Y no van a ser complacivos con ellos. No van a ser. Los otros no son papá y mamá. Y allí es donde Exactamente. viene el problema. Porque si yo en mi casa puedo comportarme de esta manera y cuando salen al mundo, o sea, a las universidades o ya al área laboral, se chocan con esa pared de que, ¿y ahora qué pasó? Exactamente.
Bueno, ya para cerrar, porque nos encantaría quedarnos aquí, yo creo que esto es un tema bastante extenso, que tiene mucho, mucho para abarcar, y a mí yo me quedé con la mitad de las preguntas acá. Yo creo que lo vamos a hacer en otro episodio porque realmente es un tema muy interesante. Yo creo que si empezamos por los niños y nos enfocamos en crear un ambiente favorable para los niños, todo va a ser mejor. Nuestra juventud, nuestra edad adulta, nuestros adultos van a ser más sanos y van a tomar mejores decisiones en la vida. Para cerrar, me gustaría que le dieran un consejo a un padre que se sienta que no sabe por dónde empezar a observar a su hijo, a mirar qué le sucede a su hijo. ¿Qué les dirían ustedes que es lo primero que ellos tienen que hacer para entender si sus hijos están gestionando las emociones o no las están gestionando, o algo está pasando con alguno de sus hijos? ¿Cuál sería la clave, lo que se tiene que hacer al principio? Bueno, yo lo que les mencionaba ahora, analiza la conducta. O sea, la conducta siempre te dice algo. Si es una conducta que tiene características muy agresivas, ok, ¿qué está pasando? ¿Qué me quiere comunicar esa conducta? Porque incluso hay niños, por ejemplo, los niños en condición de autismo. Los niños en condición de autismo fácilmente pueden hacer lo que se llama coloquialmente una pataleta, y resulta que nada tiene que ver con que haya una condición de no obedecer una instrucción, sino que puede haber allí una carga sensorial bastante importante y a eso obedezca la conducta. Entonces pienso que es muy importante tener estos elementos que hemos mencionado acá, que han sido valiosísimos. Uno, siempre tener claro que la conducta me está comunicando algo. Ok, ¿qué está pasando en el entorno? ¿Cambió algo en el entorno del niño? Yo me comprometí a algo como papá y no lo hice. Está rota de pronto nuestra comunicación por alguna razón, por mi trabajo, por algo. ¿Qué ha sucedido en el entorno de ese niño? Hablar de si está gestionando o no bien sus emociones. Si estamos hablando de un niño, pues estamos en el proceso de enseñarle y acompañarle a cómo primero reconocer esas emociones, segundo, validar esa emoción, y tercero, ahí sí gestionar, ¿no? Y como padres, saber también que es muy importante trabajar en nosotros. Para mí eso es fundamental. Reconocer que como ser humano tengo una historia de vida, reconocer que como ser humano tengo unas heridas y que eso está permeando la relación y mi dinámica relacional con mis hijos, y trabajar en ello. Eso. Exacto. Sí, yo diría que adultos sanos, niños sanos. Todos tenemos una historia y nos deja cicatrices muchas veces, pero de allí es como tomar eso para avanzar, para darle lo mejor a tu hijo, porque, o sea, ¿a quién más uno le quiere desear el bien? Sino a los niños. Entonces, como que darle la oportunidad y el espacio de que diariamente puedas, invertir 10 minutos. Necesitas comenzar con una alarma, ponerla. 10 minutos donde simplemente nos vamos a empezar a ver la cara. Y después van a ir viendo que las conversaciones van a ir estando, la confianza se va a ir desarrollando y van a poder manejar cualquier problema que tengan en casa o en el colegio, donde esté pasando lo que el niño le comunique, y van a poder aceptar las emociones y validar cada una, porque como te dije anteriormente, o sea, todas están y es por algo. O sea, siempre un síntoma es para tú, ok, vamos a prevenir después, vamos a tratar, vamos a avanzar en esto y bueno, hacerlo como familia. Gracias. Para mí, niños sanos, futuro seguro. Si tú fortaleces todos los aspectos de un niño, estando presente, creando la confianza y comunicación como papá, estos adolescentes y después como adultos van a estar fortalecidos en un ambiente de oportunidades para tener una mejor sociedad, que es la intención, y que ellos lo tripliquen en su núcleo familiar. Bueno, muchísimas gracias a todas. Yo creo que ha sido una información muy valiosa, y a todos los que nos están escuchando, por favor, que nos sigan en las redes sociales. Vamos a dejar en la descripción las redes sociales de todas. Nos pueden hacer preguntas, nos pueden
decir sus sugerencias, si les gustaría que siguiéramos hablando de estos temas. Muchísimas gracias y espero que esta no sea el primero ni el último, porque definitivamente creo que todas tenemos algo en común y es que estamos trabajando por la comunidad. Estamos trabajando a crear conciencia de estos temas que son muy importantes y muy valiosos. Así es de que todas bienvenidas a La Voz de Luz nuevamente. Y muchísimas gracias por la invitación. por habernos escuchado y espero que haya sido de mucha productividad este episodio. Gracias. Gracias, Gracias. Luz.